Ahí está, gloria al Señor. Ahora sí, abrimos nuestras Biblias, mis hermanos, en Levítico capítulo 21. Alguno dirá, ¿qué pasó con Génesis? ¿Qué pasó con Génesis? No, tranquilo. Como en esta iglesia estábamos predicando Génesis y en la otra iglesia estábamos predicando Levítico, bueno, en este caso vamos a terminar el libro de Levítico, así que por ahora solo Levítico. Y después nuestra hermana Viviana nos seguirá compartiendo el libro del Génesis, por allá por donde lo dejamos, o sea que no nos vamos a perder nada con la ayuda del Señor. Levítico capítulo 21, allí vamos a hablar de sacerdotes santos, ese es el tema en esta noche. Levítico capítulo 21, sacerdotes santos. Y dice la palabra del Señor: Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. ¡Wow! Así comienza este texto, ¿no? El capítulo anterior, que si yo mal no recuerdo hasta ahora todavía no está subido a internet, pero ya lo vamos a subir, nos habló básicamente de que Dios tiene y quiere un pueblo especial, un pueblo distinto, un pueblo apartado para Él. Y que Él no quiere que las costumbres del mundo, las costumbres de los paganos en aquel tiempo, ¿no? Esto estamos hablando de la época del pueblo de Israel, a los pies del monte Sinaí, es decir, allá en el 1450 a.C., estamos hablando en este pasaje. Y lo que Dios le decía a Israel, yo no quiero un pueblo que aprende las mañas de los vecinos. Básicamente es eso, ¿cierto? Si uno quisiera redondearlo en un lenguaje actual, es eso. Yo no quiero un pueblo que aprende las mañas de los vecinos. Para nosotros hoy entendemos ese mensaje, ¿verdad? Yo quiero una iglesia que no aprende las mañas y las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque alguien dijo, la iglesia tiene que ir a la sociedad, pero la iglesia no debe socializarse. Estoy pidiendo una frase prestada a un pastor. La iglesia debe ir a la sociedad, ¿verdad que sí? Porque claro, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En la antigüedad, en la historia del cristianismo, algunos lo malentendieron esto. ¿Qué hicieron? Hicieron un monasterio en el medio del monte. Bueno, Dios quiere que nos apartemos y se lo tomaron muy a pecho. Pero no era esa la idea. La idea era vivir en este mundo sin aprender las prácticas o las mañas de este mundo. Y ese concepto lo tenemos ya en Levítico, por ejemplo, el capítulo anterior que lo vimos y pronto va a estar en internet, allí en el canal IEP Producciones. Es lo que básicamente, redondeando la idea, nos planteó el capítulo 20. Pero ese capítulo 20 hablaba a la sociedad, es decir, al pueblo de Israel. Entonces, la enseñanza al pueblo era, no aprendan las mañas. Ustedes van a entrar, acuérdense, Israel está en este momento histórico acampando a los pies del monte Sinaí. Dios ya hizo, como orábamos recién, ya hizo tronar el monte Sinaí, se estremeció ese monte, humeaba, temblaba, tremenda la nube de gloria, la oscuridad, los truenos, los relámpagos. Dios desciende sobre el Sinaí con su multitud de millares de ángeles, las miríadas de ángeles, y da los 10 mandamientos. Eso ya pasó, el pueblo lo vio, dijo el pueblo, por favor que Dios hable con Moisés, pero con nosotros que no hable. Y eso nos trae una gran lección a nosotros, ¿no? Aquellos que andan diciendo, bueno, yo quiero escuchar la voz de Dios. Mira, cuando Dios habla, cuando Él habla, hasta el Sinaí se parte. Es decir, cuando Dios habla, se estremece la tierra. Y en la carta a los Hebreos, que también lo citábamos hoy mientras orábamos, dice, volveré a hablar. Pero no solamente se estremecerá la tierra, sino que también estremeceré los cielos. Es decir, la voz de Dios que va a venir, la voz audible, potente a este mundo, no solamente va a estremecer un monte, una península, como en aquella época, dice que también conmoverá hasta los cielos, se conmoverá la tierra completa. Tremendo. Cuando Dios habla, cuando Él pronuncia palabras de la boca de Dios, es algo tremendo. Por eso nosotros no creemos mucho en esto. Bueno, estaba hoy en la mañana desayunando, Dios me habló. ¿Cómo andás, Pancho? No, bien acá, Señor. ¿Qué es de tu vida? Y acá, bueno, estuve recién interviniendo ahí en la guerra de Corea, ordenando. Tranquilo, que cuando Dios habla es otra cosa. Claro que Dios habla a nuestra conciencia, por supuesto, pero eso es otra cosa.
Sí. Dios nos habla por su palabra, por supuesto. Nos habla a través de una predicación, por supuesto. Pero no es la voz de Él que sale de su boca. Eso es otra cosa. No mezclemos los tantos. Dios ahora nos está hablando. Dios nos habló hoy a través de los cánticos, de las oraciones, de las acciones de gracia. Claro que Dios nos habla, pero nos habla en un sentido a través de un mensaje bíblico, escritural, etcétera. No, es otra cosa. Cuando en aquella época Dios habló personalmente, Él de sus labios, fue una cosa totalmente distinta. Bien, pero no voy a ahondar en ese punto, sino que voy a seguir al punto que nos compete en este caso. Entonces, el capítulo 20 habló acerca del pueblo. Lo que era un pueblo distinto. ¿Y a la iglesia qué le dice el Señor? Eso le dijo a Israel. ¿Qué le dice a la iglesia? Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No somos de este mundo. Por lo tanto, Dios, como en el Antiguo Testamento, quería una nación, la nación de Israel, un pueblo santo, apartado, un pueblo consagrado, dedicado. Eso significa santo. También a la iglesia se le dice, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la iglesia también es un pueblo santo. También Pedro dice en su primera carta, allí en el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1 dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios quiere un pueblo santo. ¿Hay algunos santos aquí en esta noche? Amén. Todo aquel que ha sido apartado del pecado es santo. ¿Sí? Los santos somos imperfectos, ¿verdad que sí? Pero santo, vuelvo a repetir ese concepto, ¿cierto? Significa apartado, consagrado, dedicado. ¿Dios me apartó del mundo y del pecado, sí o no? Sí, bueno, entonces usted es santo. Es un santo imperfecto, al igual que yo. Estamos en camino a la perfección, pero somos santos. No hay que confundir nunca santo con perfecto. Perfecto solo en el cielo y solo el Señor. Pero santos aquí y ahora. ¿Sí? Santos aquí y ahora. Pero ahora en el capítulo 21, para ir avanzando, Dios le va a hablar a los sacerdotes, es decir, le habló al pueblo, yo quiero un pueblo distinto. Pero ¿qué dirá Dios de los sacerdotes? Acuérdese que, atento con este detalle, los sacerdotes del Antiguo Testamento no son los pastores de hoy. Podemos hacer comparaciones, pero solo son comparaciones. Lo mismo que la nación de Israel. ¿La nación de Israel es la iglesia de hoy? No, la nación de Israel está allá en Medio Oriente. No mezclemos, ¿entendemos este concepto? Es decir, esto es lo que Dios dijo a la nación de Israel en el 1450 a.C., cuando estaban acampados allí a los pies del monte Sinaí, y se aplicaba a ellos. Que de ahí nosotros sacamos algunas lecciones o enseñanzas espirituales, amén, todo ok. Pero la iglesia no es Israel. Y los sacerdotes no son los pastores. No mezclemos. El sacerdocio en Israel, había una persona de una tribu, la tribu de Leví. ¿Hay alguno acá de la tribu de Leví? Yo no le vi. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, se da cuenta, o sea, ya empezamos con problemas. Por eso los pastores no son los sacerdotes del Antiguo Testamento, no, nada que ver. Porque allá era una tribu de una determinada nación, se vestían de una determinada forma, tenían un sumo sacerdote, hacían sacrificio de animales. ¿Usted vio a algún pastor haciendo sacrificio de animales? Yo hice uno para Año Nuevo, pero era un corderito a la parrilla, pero no como sacrificio, era para comer nada más, ¿cierto? Pero se da cuenta, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, sí sacamos enseñanzas o principios espirituales para nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lee el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios, amén, por supuesto. Pero Israel no es la iglesia, los sacerdotes no son los pastores. Sí aprendemos principios. ¿Cuál es la enseñanza que subyace en todo esto? ¿Qué es lo que hoy nosotros podríamos aprender de aquellos mandamientos dados a ellos en aquel tiempo? ¿Se entiende la diferencia? Bien, eso es lo que nosotros hacemos. Y comenzó aquí diciendo, hablando de los sacerdotes santos, en primer lugar, en el duelo. ¿Por qué? Porque a toda persona se le muere la gente, ¿cierto? Se muere un pariente, se muere alguien, se muere un vecino, un amigo. Nosotros allá en la iglesia central, en calle Harris, hemos tenido vecinos que se han muerto. Yo no sé ni de dónde vivía, de dónde era el finado, pero bueno,
Alguien que no tenía recursos un día fue a mi casa y me dijo, se me murió, qué sé yo, mi papá, se me murió un pariente, no tenemos recursos, usted sabe, en este país no te puedes morir tranquilo porque la deuda que dejas es terrible. Con razón se llaman deudos, ¿no? Porque quedan endeudados. Bien, se murió alguien allá, no era ni de la iglesia, yo ni lo conocía, pero un pedido social, ¿cierto? Ustedes nos podrían prestar el templo para velar a nuestro muerto. ¿Y qué respondemos nosotros? Sí, por supuesto, prestamos el templo para hacer un servicio, ¿cierto? Es un servicio humanitario. Es decir, si bien esto está pensado principalmente para congregarnos, pero eso no quita de que a veces hay una necesidad, una urgencia y, bueno, uno presta un servicio social, por supuesto. Bien, es decir, a toda persona se le muere alguien, nuestro o no nuestro. Como les decía, nos ha tocado estar velando a una persona, yo no la vi en mi vida, no sé. Es más, me acuerdo una vez, fue una anécdota, ¿no? Estábamos con mi hermano Torres, que era el portero, ya está en la presencia del Señor, mi hermano Torres. Y trajeron un finado allí del barrio, yo no lo conocía, y en un momento los propios familiares, uno por uno, se fueron yendo, desapareció aquel, desapareció el otro, no eran muchos, y en un momento nos quedamos con el portero y el finado nosotros. Y nos quedamos hablando entre nosotros, pero ¿quién será este hombre? Se fue toda la familia y nos quedamos nosotros dos velándolo solo allí, no había nadie. Bueno, son las anécdotas pastorales, ¿no?, que quedan allí en el recuerdo. Hoy nos da gracia, pero nosotros velando a alguien que ni siquiera conocíamos, no sabíamos ni cómo se llamaba el pobre hombre. ¿Qué va a hacer? Bueno, cosas que pasan. El asunto es que a un sacerdote también se le moría a alguien, es cosa normal, parte de la vida. Sin embargo, dice aquí la palabra del Señor, no se contaminen. ¿Cómo es esto? No se contaminen. Miren lo que dice. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes. Aquí ya no está hablando al pueblo. En el capítulo 20 habló al pueblo, en el 21 habla a los sacerdotes. Hijos de Aarón, porque ellos eran de una tribu, ¿cierto? La tribu de Leví. Y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. ¡Wow! No se contaminen. ¿Por qué? Bueno, en Números capítulo 19, versículo 11, está establecido que cuando una persona tocaba a un muerto, por ejemplo, cuando estaba al lado de un finado, uno se contaminaba, era una contaminación ritual, ¿cierto? Se contaminaba por 7 días. Eso dice Números capítulo 19, versículo 11. Entonces, si un sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Presentar las ofrendas, es decir, los israelitas traían las ofrendas, él tenía que tomar el becerro, el animalito, la paloma, lo que trajeran, degollarlo, quemarlo, depende del tipo de ritual que era, cambiar los pancitos allí adentro, en el tabernáculo, etcétera, etcétera. Ahora, si él se contaminaba, él no podía estar en el santuario. Si él no estaba en el santuario, nadie podía ofrecer las ofrendas. Y la comunión con Dios se veía impedida, se veía cortada, porque sí o sí había que pasar por el sacerdote. ¿Ve? Eso hoy no pasa, porque usted puede ir al Señor sin la intervención de ningún pastor, ¿verdad o no? ¿Se da cuenta? No es lo mismo. Por eso no hay que decir, los sacerdotes del Antiguo Testamento son los pastores de ahora. No, falso 100%. Que hay algunas cosas, algunos puntos de comparación, sí, le creo, de eso vamos a hablar, pero hay cosas que no tienen nada que ver. Usted no necesita al pastor, ni a mí, ni a nadie, ni a un obispo, ni al apóstol Pancho Gómez, ni al profeta Rudy, ¿cuánto puede ser? Rudy Kevin Wenchenao, un nombre así medio raro, al profeta tanto. Usted no necesita a nadie, usted necesita solamente a Jesucristo. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Eso enseña la Biblia. Bien, pero en aquel tiempo el pueblo no se podía acercar a Dios a no ser a través de un sacerdote. El catolicismo romano no ha entendido esto, por eso todavía hay que hacer la confesión a través de un sacerdote. O tenemos al Papa, que es el vicario, es decir, el representante de Dios en la tierra. Una cosa totalmente extrabíblica. ¿Por qué? Porque mezclaron las leyes dadas a Israel y las aplicaron a la iglesia, y eso es un error. Por eso ellos tienen ese sistema. Nosotros como cristianos evangélicos no tenemos ese sistema, entendemos que eso fue para aquel tiempo nada más. Bien, entonces si un sacerdote estaba con un finado, o tocaba un finado, o iba a un velatorio, ¿qué pasaba? Se contaminaba. Y si se contaminaba, no podía ir al tabernáculo. Si no podía ir al tabernáculo, no podían hacerse las ofrendas, el pueblo quedaba sin reconciliarse con Dios. Entonces se rompía un eslabón muy, pero muy importante. Entonces Dios dice, no, ustedes no se me andan contaminando.
Era una contaminación ritual, ¿cierto? Eso tenía un principio, quiere decir que una persona técnicamente, en este caso el sacerdote, no podía tocar un muerto. Para sacar una aplicación espiritual para nosotros sería una persona, nosotros, siervos del Señor, cristianos en este tiempo, no toquemos lo muerto, es decir, lo pecaminoso, lo sucio, lo inmundo, lo que está en descomposición, lo pecaminoso, porque eso nos contamina y hace que no podamos entrar en comunión con Dios. Es decir, cuando un creyente anda en pecado, en mentira, son cosas de la carne, cosas muertas, obras del pecado, obras de la maldad, y eso hace que no podamos nosotros presentar nuestras ofrendas a Dios, que son nuestras oraciones. Una oración de un corazón pecaminoso, no, Dios no la recibe. Son aplicaciones espirituales para nosotros. Bien. Y dice, no se contaminen. Algo externo a ellos los ensuciaba, o alguna costumbre, en este caso tocar a un muerto o estar en un velatorio. Y entonces el sacerdote quedaba inhábil por una semana, porque otra vez, Números 19, versículo 11, dice que esa contaminación dura una semana. Por una semana la persona no podía volver a trabajar. Ahora mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, se lo leo, lo anoté acá. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sin duda, la muerte de alguien, sobre todo de un pariente, genera tristeza, ¿cierto? Ahora la Biblia dice a los creyentes, ustedes pueden tener tristeza, sí, pero no como el mundo. Las prácticas del mundo. Yo he estado en velatorios y he estado en hospitales, sobre todo cuando una persona incrédula se va y está rodeado de incrédulos. Muchas veces los gritos son desgarradores, la desesperación, en muchas ocasiones los insultos a Dios y bueno, cuánta cosa usted se imagina, eso es normal. Ahora la Biblia dice, no quiero que se entristezcan como se entristece el mundo. El mundo no tiene esperanza. El creyente puede participar de la tristeza, del duelo, porque estamos hablando de alguien que se murió aquí, pero siempre de una manera como cristianos. Alguien dijo, con una santa resignación. Es decir, ¿hay tristeza? Sí, por supuesto. Se te murió un ser querido, tampoco entras al culto, uy, gloria al Señor, gracias Señor, se me murió mi hermano. No, nadie hace eso. Sin duda hay tristeza. Pero es una tristeza con esperanza, es una tristeza en una espera en el Señor, sabiendo que los que murieron en Cristo se nos adelantaron y hoy están en la presencia del Señor, y nosotros nos reuniremos con nuestro Señor y con ellos. Mire lo que dice el versículo 2. Es decir, que todo lo que hace el mundo acerca del duelo, esos llantos desgarradores, esa cosa fuera de control, ese griterío, y hay gente, no sé, que hace cada locura, dice, no se contaminen. Ahora le dice a los sacerdotes, no hagan lo que hace el resto de las personas. Mire lo que dice el versículo 2. Mas por su pariente cercano, puede ser su esposa, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, versículo 3, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Es decir, Dios permitía al sacerdote, si era un finado que no conocía, como me pasó a mí, no, en aquel tiempo, ¿cierto? No, ni lo conocés, no es pariente tuyo, nada. No, vos no vas a ese velatorio, listo, ya está, no hay nada de duelo para ti. Si Dios le permitía al sacerdote entristecerse por un familiar muy, pero muy cercano, su esposa, su madre, su padre, su hermana soltera, su hermano, ¿cierto? Es decir, alguien bien apegado a la familia. Estos eran los casos en que se permitía el duelo. Dice un autor acerca de esto, ¿no? La obediencia debe tener preferencia sobre los afectos. Es decir, Dios le permitía al sacerdote, un sacerdote común y corriente, hacer duelo, contaminarse. Por una semana él después no podía ministrar, no podía hacer nada, pero solamente en estos casos. Entonces, por eso leímos recién, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Hay tristeza ante la pérdida de un ser querido? Sí. ¿Dios le permitía al sacerdote? Sí, en el caso de una persona cercana. Es decir, Dios no está en contra de que haya un duelo, un llanto, un dolor, una angustia, una tristeza.
Lo que la Biblia está en contra para los sacerdotes en aquella época y para el cristiano en el tiempo de hoy es que tenga las reacciones como tiene la sociedad, reacciones sin esperanza, reacciones sin Dios, reacciones en las cuales no hay confianza, no hay fe. Insisto, ¿el creyente se va a sentir triste? Sí, por supuesto, y no es pecado. Y esto venía, lo citamos el otro día cuando decíamos, hay un viejo corito, una vieja canción que dice: no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Eso es falso, porque en el Antiguo Testamento un sacerdote por un ser querido, cercano, podía hacer duelo y podía acompañar, aunque eso lo inhabilitaba de sus funciones una semana. Dios en ese caso se lo permitía. Al creyente en el Nuevo Testamento también Dios le permite el duelo, la tristeza, el dolor, el llanto por un ser querido, por un familiar, por una persona, pero no con la actitud del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces hay un principio en el Antiguo Testamento y ese principio más o menos lo vemos reflejado también en el Nuevo. Por eso yo cito ahí el Nuevo, su contrapartida. Para que veamos, nunca usted permita que ante el dolor de la partida de un ser querido, siempre por ahí o a veces aparece alguien, un legalista, que dice: hermano, ¿cómo va a estar llorando? No tiene fe, no tiene esperanza. No, pero eso, sí tengo fe, sí tengo esperanza. Pero la partida de un ser querido igualmente trae dolor, trae pena. Y vemos que en el Antiguo Testamento Dios lo permitía, en esos casos. No por alguien que no conocía, pero sí por un familiar, un ser querido, se podía hacer, ¿no? Estos eran los casos que Dios permitía. Un pariente cercano, por ejemplo, la esposa, madre, padre, hijo, hermano, hermana soltera, en esos casos podría mostrar el duelo. Ahora, en otros casos no. Por eso dice un autor, la obediencia debe tener preferencia sobre los afectos. Es decir, yo puedo querer mucho a alguien, se murió, no sé, un vecino, pero yo no puedo tener las reacciones del mundo. Se murió un pariente cercano, un hermano, está bien, me va a doler, pero yo no puedo tener las reacciones del mundo. Por eso dijo en el versículo 1, no os contaminéis por un muerto. Es decir, la reacción no puede ser una reacción desesperada. Hermanos, a usted le va a tocar, a mí me va a tocar. En nuestro caso, a nosotros ya nos tocó con un hijo, pero no puede ser en el medio del dolor una desesperación. ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos esperanza? ¿Acaso no tenemos un Dios que controla la vida y la muerte? ¿Acaso no dice la Escritura que en sus manos está nuestro tiempo, nuestra vida, todo nuestro ser? Bueno, entonces hay un dolor, hay una angustia, pero esta angustia va a ser como un verdadero creyente, como alguien que confía en el Señor y no con las reacciones del mundo. Mire lo que dice este comentarista también, se lo voy a leer aquí. Dice: los sacerdotes eran los dirigentes espirituales en la nación de Israel. Como jefes de su pueblo no deben hacerse impuros ni contaminarse. Ellos tenían a su cargo el santuario de Dios, enseñaban al pueblo la palabra de Dios, ofrecían los sacrificios en el altar de Dios. Cuando eran llamados para ello, determinaban la voluntad de Dios para su pueblo. Aparte del ministerio de los sacerdotes, Israel no tenía manera de acercarse a Dios. Los sacerdotes tenían que satisfacer los requisitos establecidos por Dios para el sacerdocio y tenían que servirle según sus directrices. En su conducta personal, características físicas e intereses profesionales tenían que ser aprobados por el Señor. Hay un precio que pagar si quieres ser un dirigente espiritual. Leo esa frase de nuevo. Hay un precio que pagar si quieres ser un dirigente espiritual. El privilegio del liderazgo conlleva la responsabilidad de vivir de tal manera que estés por encima de todo reproche. Los sacerdotes tenían que ser un ejemplo para la nación en su devoción y obediencia a Dios. Por desgracia, el sacerdocio decayó espiritualmente en Israel y extravió al pueblo de Israel. Es decir, que hoy en día, haciendo una comparación, una analogía, una parábola, también nosotros, si vamos a ser personas que dirigen al pueblo, personas llamadas por Dios para dirigir, ya sea en área de escuela dominical, en el coro, en lo que sea, usted dice, a ver, yo no soy pastor, usted es pastor en su casa, con su esposa y con sus hijos, usted tiene un cargo, cada uno de nosotros somos un reino de sacerdotes, dice la Escritura. Entonces hay un precio también que pagar.
Hay una conducta que se espera de cada cristiano, no solamente de los pastores, de los líderes, sino de cada creyente. ¿Y cómo vamos a reaccionar ante el dolor? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la pérdida? ¿Cómo vamos a reaccionar ante las tragedias que suceden? ¿Cómo vamos a reaccionar? En base a cómo reaccionemos, eso también va a indicar qué clase de fe nosotros tenemos. Podemos decir que tenemos una fe así o asá. Bueno, el momento de la prueba lo dirá. Y ahí se verá realmente de qué estamos hechos. Si de madera, de heno, de hojarasca, de perlas preciosas, de oro, de plata, el fuego, dice la Escritura, lo probará. Cuando viene la prueba, cuando viene el conflicto, cuando viene la situación, allí viene. Versículo 4. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Fíjese que primero dice, por un muerto cualquiera no te contamines, no aprendas las prácticas de la gente, no importa lo que haga la gente. Segundo dice, si es un pariente cercano, esposa, hijo, padre, madre, hermana soltera, hermano, podés participar del duelo, eso te inhabilita por una semana, pero ojo, aún así, cuidado con cuál es tu reacción. Versículo 4. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Aún en el dolor de un ser querido, la reacción tiene que ser distinta. Porque es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es una persona que tiene esperanza, es una persona de fe, es una persona que sabe lo que pasará mañana. Usted le pregunta al mundo, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar cuando se muera? Escuchaba estos días a un político aquí en Argentina y le preguntaron, ¿qué crees que hay después de la muerte? Nada, dijo él. Nosotros creemos y sabemos lo que hay, no solamente lo creemos, sabemos lo que hay después de la muerte. Dice la Escritura, está establecido para el hombre que muere una sola vez y después el juicio. Para los creyentes nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. El juicio espera a aquellos que no se han arrepentido. Pero para los creyentes hay cielo nuevo y tierra nueva. Esta es la recompensa de las obras del creyente. Sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué desesperarnos ante una pérdida o ante una tragedia? ¿Que va a causar dolor? Por supuesto. Eso es entendible. Eso es razonable. Eso es permitido por Dios. Pero no la desesperación. Entonces acá le dice, en el caso de ser un pariente, Dios le permite actuar en duelo, contaminarse ritualmente, quiere decir, por una semana no va a poder volver a ministrar y a oficiar, pero cuidado, no lo hagas como el resto de la sociedad. Aunque sea un pariente muy cercano y sea muy doloroso para él, sin embargo, Dios dice, no puedes reaccionar como reacciona el mundo. Mire, hay un caso en la Biblia, que es el caso del profeta Ezequiel. A Ezequiel, Dios le dijo, te quito el deleite de tus ojos de un momento para otro. Dice, pero no podrás hacer duelo. ¡Wow! Ezequiel, técnicamente y legalmente, podía hacer duelo. Sin embargo, para darle una lección a Israel, en un momento, el Señor permitió que la esposa de Ezequiel, que era un sacerdote, muriera, y él no pudo hacer ni siquiera duelo por su esposo. Era una lección para Israel. Jerusalén iba a caer, iba a ser destruida, y ellos, como estaban cautivos en otro lugar, ni se iban a enterar. Cuando se enteraron, ¿cuándo cayó Jerusalén? ¿Cuándo fue destruido el templo? ¿Cuándo fueron destruidas las murallas? No, hace como un año atrás. Ellos ni se enteraron, no hicieron duelo. Esa era la lección que Dios quería darle. Una tremenda lección. Cuando se murió la propia esposa de Ezequiel, él no pudo hacer duelo por mandato de Dios, aunque técnicamente él podría haberlo hecho. Bien, un comentario ahí. Dice, no se contaminará como el resto del pueblo. Esto es algo externo, contaminarse externamente. Pero dice haciéndose inmundo, literalmente allí la palabra inmundo es profano. ¿Y se acuerdan que en el capítulo anterior explicamos esta palabra profano? ¿Qué era profano? Para los que no estuvieron o no escucharon, profano tiene dos sentidos. Primero, profano es tomar lo sagrado y echarlo fuera del templo como algo común o inmundo. Es decir, algo que es sagrado, lo tomo como un uso ordinario y común y corriente y lo saco del templo, porque profano literalmente significa la palabra fuera del templo. Eso es profano. Fuera del templo es lo que significa. Ahora, la palabra, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la idea? Entonces, algo que está en el templo, yo lo saco del templo
y lo uso como algo común o inmundo o algo que no tiene nada que ver con el Señor. Pregunta, por ejemplo, para que lo veamos. ¿Este púlpito para qué es? Para predicar. ¿Para qué se hizo este púlpito? Para predicar. Es decir, este púlpito tiene sentido adentro de este templo, ¿sí o no? Ahora, lo sacamos para afuera, alguien se volvió loco, lo sacamos para afuera y no sé, lo ponemos ahí acá en la feria y lo ponemos así como caja registradora donde vendemos los tomates, cebolla, vendemos papas, rabanito. ¿Estará bien? No, eso es profanar. Estoy tomando algo que es del templo y le estoy dando un uso común, fuera de las cosas sagradas. Eso es profanar. Pero también profanar, por ejemplo, a ver, Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Quién era Esaú? Era el que tenía los derechos de la primogenitura, ¿se acuerdan? Hijo de Isaac. Esaú y Jacob eran mellizos o gemelos. Esaú tenía los derechos de la primogenitura, es decir, él tenía la doble porción de la herencia, los derechos, ¿cierto?, a ser el sucesor, etcétera, etcétera. Un día, él vino del campo, había ido a cazar, no cazó nada, llegó a la casa, qué olorcito a guiso que hay. Le preguntó a Esaú, ¿qué estás cocinando? Ah, qué rico, ¿qué estás cocinando? Estoy haciendo un guiso de lenteja. Ah, pero me muero de hambre. Jacob, ¿no me das un poco de guiso de lenteja? Un guiso rojizo, ¿cierto? Jacob, ni lerdo ni perezoso, le dice, te convido si me vendés la primogenitura. Qué cambio terrible. Esaú lo pensó 2 segundos y dijo, más si yo me voy a morir. ¿Por qué? Porque me estoy muriendo de hambre. ¿Tanta sería la hambre? ¿De verdad se estaría muriendo de hambre? ¿No habría otra cosa que comer? No. Obviamente que no era esa una respuesta acertada. Dice, yo me voy a morir, en definitiva, ¿para quién me servirá la primogenitura? Y dice que le vendió la primogenitura. Jacob le dice, júramelo. Y él se lo juró, te vendo la primogenitura, es tuya. Y él agarró allí un plato con lentejas y se lo comió. Listo. Y la Biblia dice allí, así menospreció Esaú la primogenitura. Y pasó legalmente, porque él se la vendió y se la juró, a Jacob. Hablando de ese episodio, el escritor a los Hebreos nos dice, no sea cosa que haya entre vosotros un profano, la misma palabra, como Esaú, que por un solo plato de comida vendió su primogenitura. ¿Pero cómo lo llamó? Profano. ¿Por qué? Porque tomó algo sagrado, algo de mucho valor, algo de valor espiritual y eterno, y le dio un uso común. Lo ensució, lo echó a perder. La Biblia dice lo menospreció, como diciendo, esta porquería, ¿para qué me va a servir a mí? Palabras más, palabras menos, esa fue la actitud. Y la Biblia lo llama a Esaú profano, porque tomó lo sagrado y lo cambió por algo totalmente material, por un uso común y silvestre. Hermanos, cuando nosotros tomamos las cosas sagradas y las cambiamos por cosas comunes y silvestres, ¿sabe en qué nos convertimos? Dígalo usted, ¿en qué? En profanos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Dice eso la Biblia? O entonces nuestro cuerpo es sagrado, ¿sí o no? ¿Es para uso de quién? De Dios, porque es el templo del Espíritu Santo. Antes Dios habitaba allá en el tabernáculo, en el desierto, ¿sí? Después se construyó el templo. ¿Dónde habitaba Dios? En el templo, allí estaba la nube de gloria. Pero en un momento la gloria de Dios abandonó el templo, ya no estaba más, en la época del profeta Ezequiel justamente. La gloria abandona el templo. Pasaron siglos y siglos y siglos. Israel volvió a construir su templo, pero allí no pasaba nada. Se rasgó el velo del templo de arriba abajo, no pasó absolutamente nada. Llegó el año 70, fue destruido el templo de Herodes, el templo que conoció el Señor Jesús. Y desde el año 70 hasta ahora, hasta el día de hoy, Israel no tiene templo, ¿verdad o no? No tiene templo. ¿Por qué?
¿Dónde está el templo del Espíritu Santo ahora? Mire lo que tiene al lado. Ahí está el templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que los anhela celosamente? Es decir, no me ensucies el templo. Dígale al que está al lado, no le ensucies el templo al Señor. Hermanos, este cuerpo es templo del Espíritu. Darle al cuerpo un uso que no corresponde es profanarlo. Cuando yo cambio lo sagrado y le doy un trato común, normal, natural, inmundo, estoy profanando el templo del Espíritu. La Biblia llama a Esaú profano, porque tomó lo sagrado, lo santo, lo puro, la primogenitura, los derechos de estar en la línea sucesoria del Mesías y la cambió por un plato de lentejas. ¿Sabe cuándo profanamos también las cosas sagradas nosotros? Cuando cambiamos trabajo por culto. Pregunto yo, ¿el culto no es un espacio, un lugar, un tiempo santo, sagrado, dedicado para el Señor? ¿Sí o no? Séame sincero usted. ¿O qué es el culto para usted? Bueno, un lugar, un momento donde nos reunimos y la pasamos bien, cantamos, escuchamos una lectura bíblica. ¿Qué es para nosotros el culto de verdad? ¿Qué es para nosotros el culto? ¿Qué es para nosotros reunirnos, congregarnos? ¿Una costumbre, un club social, un momento de distensión? Hermanos, muchos todavía no han entendido que el culto es un espacio santo, sagrado. Por eso no le dan la importancia. ¿Estamos entendiendo? Este espacio, este tiempo que nosotros tenemos acá es un tiempo santo. Por eso mi celular, en este momento, para lo único que sirve es para grabar el mensaje y después subirlo a internet. Está en modo avión. Si alguien me llama en este momento, no estoy para nadie. No estoy para mi madre, para mi padre, para mi esposa, para mis hijos. No estoy para un hermano de la iglesia. Yo no estoy para nadie ahora. Yo solamente estoy para el Señor. ¿Por qué? Porque este tiempo es un tiempo santo, es un tiempo apartado, dedicado, consagrado, especial para Dios. Este no es el tiempo del celular, este no es el tiempo en el cual yo, lo puedo cambiar por mi trabajo, no lo puedo cambiar por mi trabajo. No, este es el tiempo para ir a visitar a un amigo, no es el tiempo para otras cosas, no es el tiempo. Este es el tiempo para las cosas sagradas. ¿Usted quiso visitar a un pariente? Amén. Yo hoy en la tarde visité a mi hija. Fuimos con mi esposa, visité a mi hija mayor, no vive con nosotros. Fuimos, la visitamos, estuvimos con nuestra nieta. Buenísimo, eso está todo bien, pero no en este horario. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Hermanos, tenemos que llegar a entender nosotros que los espacios de Dios son tiempos sagrados. ¿Cuántas horas tiene cada día? ¿Cuántas horas son? 24. Normalmente, dígame con una mano en el corazón, ¿cuánto duran los cultos aquí? Normalmente, ¿cuánto duran? Todos coinciden que 2 horas, más o menos. ¿Sí? ¿Podemos de las 24 horas dedicar 2 horas al Señor que sean para el Señor? Sin estar pendientes del trabajo, del celular, de aquello, de lo... Es un tiempo santo. Cuando una persona, cuando un sacerdote aquí hacía las cosas, dice versículo 4, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo, literalmente es haciéndose profano. Porque cuando yo tomo las cosas sagradas y le doy un uso que no corresponde, las estoy ensuciando. Mire lo que dice acá, versículo 5.
No harán tonsura en su cabeza. Las prácticas de los pueblos, ¿saben lo que hacían? Se agarraban los pelos, se lo cortaban, una cosa rara allí, se dejaban un desastre en la cabeza, claro, porque están de duelo, es la desesperación del mundo ante la pérdida de un ser querido. Dios dice, no, ustedes no hagan eso, no aprendan las costumbres del mundo. Dios le dice a sus sacerdotes, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán, es decir, no cortarán la punta de su barba. Un judío, ¿qué tenía? Y sobre todo un sacerdote, la barba era el símbolo de la sabiduría, podríamos decirlo, el símbolo de un hombre de Dios. Un judío sin barba no era judío. Es más, era una vergüenza cuando David mandó a dos de sus soldados a una misión y los otros los tomaron, los pelaron, los afeitaron, le cortaron la barba, volvieron, dice, totalmente avergonzados, y David los mandó a esconderse, dice, y quedados allí en oculto hasta que os vuelva a crecer el pelo y la barba, porque era una afrenta, era un acto totalmente vergonzoso en ese tiempo, ¿cierto? Esa situación, y Dios le dice a sus sacerdotes, no harán tonsura en la cabeza, no se hagan ningún daño en el pelo, ni cortarán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños, ahí me tatúo, me sajo, me corto, me hago pedazo, me hago tira en la espalda. ¿Qué está pasando en este mundo que cada vez hay más gente marcada por todos lados? ¿Se ha dado cuenta usted? Hoy en día los bichos raros somos los que no tenemos ningún tatuaje. ¿Se dio cuenta usted? Va a la playa, pero dice, mirá, abajo de ese tatuaje hay una persona. Dice, mirá, acá le quedó un cachito de piel. El resto todo tatuaje. Esas prácticas eran prácticas justamente paganas, de dolor, de duelo, de consagración, de marcarse a la persona. ¿Cuál era la idea del tatuaje? De imprimirse una marca en el cuerpo, de tal modo que yo la tengo siempre presente a la persona, no la perdí. Esa era la idea del tatuaje. Y eso es lo que se hacía acá. Dios dice, no, ustedes no aprendan esas prácticas. Preguntan a veces los jóvenes, pastor, ¿será bueno hacerse un tatuaje? ¿Para qué? Pastor, ¿será bueno tener un piercing? Imagínense yo con un piercing en la lengua. Atrás que soy raro para hablar, imagínense ahí con un anillo en la lengua. Van a creer que estoy hablando en lenguas. Y si me corto el pelo y me hago un corte mohicano, bueno, tenemos el hermano peluquero acá, para él sería fácil. Pero no aprenda las prácticas del mundo. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de parecerse al mundo? Cuando nosotros hacemos locuras en el pelo, en la barba, en el cuerpo, en el lecho matrimonial, en todas las cosas que pertenecen a Dios, eso es profanación. Hermana, ¿usted se puede arreglar el pelo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen las hermanas? Sí, arregle, pero arrégleselo. Hay una gran diferencia entre arreglárselo y ser un espantapájaro, ¿sí o no? Bueno, arrégleselo, sí, no, en esta iglesia, gracias al Señor, no somos legalistas. Arréglese el pelo. ¿Se puede pintar la hermana? ¿Qué opinan las hermanas que están acá presentes? ¿Se puede pintar o no? Sí, píntese, hermana, no parezca un semáforo. Arréglese, píntese, pero no aprenda las prácticas del mundo. Mamá, no le hagan achurías a sus hijos en la cabeza. No necesitan eso. Algunos me dirán, son niños, son chiquititos. Bueno, pero que no se les vaya la mano. Yo sé que son niños, son chiquitos. Pero ya el tipo tiene bigotes, casado, con hijos. Y viene con un corte mohicano, la mitad de frente amarillo, al medio verde y atrás colorado. Tiene algún problema. El cuerpo, nuestro cuerpo, fíjese que acá está hablando de los sacerdotes. Dice, no hagan esas cosas. ¿Habrán principios espirituales para nosotros? Ya dijimos que los sacerdotes no son los pastores de hoy, no. Pero Dios está hablando de que no aprender las prácticas del mundo porque no son necesarias. Ese es el punto acá. A ver, el punto que subyace acá es, en el capítulo anterior para el pueblo y en el capítulo 21 sobre todo para los dirigentes, no hagan lo que hace el mundo, no lo necesitan. ¿O sí lo necesitamos?
Tan baja autoestima tenemos. Yo me miro al espejo y me tiro beso, hermano. Me parezco lindo y agradable. El otro día me invité a salir y estoy por contestarme. Me estoy haciendo el rogado conmigo mismo. Me miré al espejo y le dije, guapo, te invito a una pizza un día de esto. Y yo quedé de contestarle. Está medio loco este pastor, ¿no? Obviamente no hice eso, ¿cierto? Nadie se lo vaya a creer. A ver si alguno piensa que tengo esa locura. Lo que quiero decir, ¿qué tan baja autoestima tenemos, hermanos, que necesitamos hacer locuras? ¿Para qué? Dios quiere un pueblo distinto. Yo no dije que no nos podemos hacer nada, ¿está claro? O sea, esta no es una iglesia legalista. Ah, no, el pastor nos prohibió a las hermanas pintar. No, píntese, hermana, arréglese su pelo, arréglese su cara, báñese. Varones también, hay que bañarse, hermano. Si no, después la palabra de aliento, la gente se cae. Claro, ¿cierto? Después de una tomatito y cebolla, mi hermano Rafael, ¿cierto? Un pebrecito después del pebre. Y la palabra de aliento viene medio juertona, ¿no? Así con J viene juertona ya. Claro, bueno. Son detalles. Pero el cristiano, así como el pueblo de Israel, no debía copiar las costumbres, las malas costumbres de la sociedad, y menos sus dirigentes porque representaban a Dios. Tampoco nosotros, hermano. Tampoco nosotros. No nos vayamos por esa línea. Versículo 6, mire lo que dice. Santos serán a su Dios. Y otra vez la misma palabra. No profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán, ¿cómo serán? Santos. Eso es lo que nos dice la Escritura. No vamos a poder avanzar mucho más porque el tiempo se nos está yendo. Entonces, no se contaminarán, dijo el versículo 4, como la gente. Y no serán profanos. Eso es algo interno, algo que contamina. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, dice: el que es injusto, sea injusto todavía, porque eso es. El que es inmundo, sea inmundo todavía, porque eso es. Pero también dice, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La pregunta es, ¿qué somos nosotros? Somos santos y justos. Practiquemos la justicia y vivamos en santidad. Ahora, si alguno quiere vivir como el mundo, es porque será del mundo. Y las prácticas del mundo serán su práctica. Y lo que hace el mundo, sí, bueno, pastor, usted sabe, un poco del mundo no le hace mal a nadie. Bueno, porque eso será medio del mundo. E insisto, no es que no se pueda hacer nada, sí, tenemos libertad, hermano. Pero no todo edifica, dice Pablo. Pero no todo conviene. Pero yo no me dejaré dominar de nada. 3 principios. No todo edifica. ¿Qué más? No todo conviene, gracias, se me había ido la palabra. No todo edifica, no todo conviene, y yo no me dejaré dominar de nada, porque hay cosas que te esclavizan. Un poquito vas cediendo y después terminaste como el mundo. No todo conviene, no todo edifica, y yo no me dejaré dominar de nada, solamente del Señor. Entonces lo que somos, eso tenemos que hacer. Ninguna señal externa de práctica mundana debe estar en nosotros. Santos serán, dice el versículo 6, y no profanarán, otra vez la misma palabra, no profanarán las cosas del Señor. Y dice así, que las ofrendas encendidas y el pan de su Dios es lo que ofrecen. Las ofrendas, ¿sabe de qué nos habla? De las oraciones. Y el pan de su Dios nos habla de la palabra. Son las 2 actividades básicas. ¿Qué es lo básico que tenemos que hacer nosotros? Nuestras oraciones y la palabra del Señor. Son las actividades básicas que el hombre de Dios debe hacer. Avanzamos este cachito. En segundo lugar, en el hogar, versículos 7 al 9. Mire lo que dice. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será en el fuego. ¡Qué tremendo!
Tremendo. Es decir, la santidad no solamente alcanzaba a los momentos de duelo, sino que también alcanzaba a la familia, al entorno familiar, en el hogar, ¿no? El versículo 7 nos habla de cuidar el matrimonio desde la misma soltería, es decir, no te vas a casar con una mujer así, así. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, desde el momento de la soltería tenés que fijarte con quién te vas a casar. ¿Por qué? Porque santo soy yo, dice el Señor, y vos tienes que ser santo. Entonces, el noviazgo debe ser santo y el matrimonio debe ser santo. Ambas cosas deben ser santas. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No lo hagas. Versículo 8, le santificarás. El matrimonio, el noviazgo, están regulados por la palabra de Dios. Versículo 9, hay un juicio severo sobre la familia perversa, es decir, sobre aquellos que se desvían. Y un caso, simplemente lo voy a mencionar, no hay tiempo para verlo ahora, del sacerdote Elí. ¿Se acuerdan de la época del jovencito Samuel? Dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, dice que Elí iba a morir, venía el juicio de Dios sobre él y sobre sus hijos porque él no estorbó a sus hijos. Es decir, sus hijos pecaban y él no les decía nada. Y los muchachos eran grandes. Sí, pero él tiene que decirles algo. Y nosotros como padres, cuando nuestros hijos se están desviando, tenemos que decirles algo. No puede ser que no le digamos nada. Por no hacer eso vino juicio sobre el sacerdote Elí y sobre su familia. Y Dios los excluyó para siempre a él, su familia y su descendencia del sacerdocio. Dijo Dios, nunca jamás volverá a haber un sacerdote descendiente de Elí. ¿Por qué? Porque él a sus hijos nunca les dijo nada. Tremendo. ¿Podemos tener algún hijo que se nos está desviando, retorciendo? Sí, hermanos, pero tenemos que decir algo. Somos libres cuando nosotros decimos algo. Hay momentos en que el hijo, bueno, ya creció, ya es adulto, como en el caso de Elí, tenía hijos ya grandes, bueno, él no le iba a dar chachar la cola a esta altura de la vida, ¿no? Por supuesto. Pero él tenía que decir algo. Él tenía que confrontarlos con el pecado. Él tenía que decirlo, este camino que están tomando es malo, tienen que cambiar, ustedes no pueden seguir así. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. Usted como papá, yo como papá, como mamá, tenemos que estorbar a nuestros hijos, tenemos que decir algo, no podemos nosotros no decir nada. Tenemos que decirlo, porque si no hay serias consecuencias para lo que viene. Y vamos a terminar aquí. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 2. Hay mucho más para compartir, pero el tiempo ya se nos ha ido. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 en adelante. Pero Elí era muy viejo. Escuche, estaba hablando de un sacerdote. Acá dijo, cuando estábamos leyendo el Levítico, que tenés que corregir a tus hijos, sacerdote. Elí era sacerdote. Dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo, escuche, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, pero eso lo dijo muy livianamente, porque más adelante lo va a decir, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Es decir, le dijo, niños malos, eso no se hace. Fue muy débil. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, acá vino una palabra de Dios, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrecieses sobre mi altar y quemases incienso y llevases ephod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado, es decir, pisoteado, profanar? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí,
engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Ahora viene el juicio sobre los hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Qué terrible juicio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se hizo la corrección que se debía. Dios debe ser honrado por sobre la familia. Nunca se honra más a la familia que a Dios. Lo repito. Nunca se honra más a la familia que a Dios. No honre más a su esposa que a Dios. No honre más a su esposo que a Dios, ni a sus hijos. Dios tiene prioridad. Dios es el primero. Su esposo viene después. Su esposa viene después. La mía viene después. Mis hijos vienen después. En este momento yo no estoy para nadie. Estoy solo para el Señor. Porque este es un tiempo santo para el Señor. Qué lecciones tremendas estamos viendo. Queda mucho por compartir todavía en Levítico. Estamos en el capítulo 21. Nos queda la mitad todavía. Pero cuánto hay para aprender de estas cosas.